Váyanse conmigo en sus mentes un minuto e imagínense que estamos en el año 67. No 1900, no 1800, no 1600, solamente el año 67. Nada más así a secas. Es el año 67, han pasado más o menos 30, 33 años después de que Cristo murió y resucitó. El emperador romano es Nerón. ¿Han escuchado hablar de Nerón? ¿Sí? Cuando yo era chico, muchos de los perritos de mis amigos se llamaban Nerón. Nerón es un emperador desquiciado, es un emperador terrible. Busquen en Wikipedia Nerón. Wikipedia no es lo más confiable, pero van a encontrar sobre Nerón. Unos cuantos años antes, Roma se incendió, toda la ciudad. Algunos dicen que fue Nerón el causante y están queriendo darle un golpe de estado, y Nerón necesita un chivo expiatorio a quien culpar, y encuentra al grupo perfecto, a los cristianos. Son una minoría, especialmente de gente no muy educada, de no muchos recursos, y Nerón dice: los cristianos han incendiado Roma, y entonces usa esto para perseguirlos, y Nerón empieza a matar cristianos a diestra y siniestra. La calle principal de Roma se llama la Vía Apia, parecida a la Avenida América de Cochabamba, y Nerón usa cristianos como antorchas para iluminar la calle. Imagínate que los faroles de la América, en vez de faroles, sean personas amarradas, bañadas en aceite e incendiadas para iluminar de noche su Vía Apia. Y Nerón empieza a perseguir a los cristianos, y hoy estamos en el año 67, y Nerón está feliz, está festejando, porque tiene ahí, listo para la ejecución, a un hombre famoso, a uno de los líderes de los cristianos. Es conocido como Pablo. Y es anciano, está entre sus 67, 70 años, tal vez un poquito más. Está sentado con su cabeza estirada delante de una piedra, tranquilo, en paz. Detrás de él hay un verdugo con un hacha, lo más probable. Y lo último que se escucha es el sonido del hacha cortando el viento y la cabeza de Pablo cayendo por el piso. A Pablo esto no le agarra por sorpresa. Unos cuantos años antes le escribió a Timoteo, su discípulo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Pablo le escribe y dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo llega a ese momento tranquilo, ya lo esperaba, ya se preparó para aquello. Hoy no vamos a hablar de eso, eso es el final de la historia. Hoy vamos a retroceder más o menos 30, 40 años antes. Hace 30 o 40 años, Pablo era un poquito más parecido a Nerón que a Jesús. No era un desquiciado como Nerón, pero se parecía en algo. Pablo odiaba a los cristianos tanto como Nerón. En esas épocas era conocido como Saulo. Saulo es su nombre hebreo. Él estaba en Jerusalén, en Judea, y se hacía llamar Saulo. Y su nombre latino en el resto del imperio es Pablo. En esas épocas era muy común tener un nombre latino y un nombre hebreo para los judíos. Es como cuando ahora llega el Steven de Estados Unidos y dice: me llamo Esteban, ¿sí? Porque no le gusta que le digan Steven, sino Steven nomás, y como no nos cuesta pronunciar, entonces le decimos Esteban. Ya era muy común hacer lo mismo en esas épocas, tener un nombre latino y un nombre hebreo para los judíos. Y lo conocemos como Saulo con su nombre hebreo, y la primera vez que lo escuchamos mencionar, este Saulo era jovencito todavía, relativamente joven, tenía unos 30 y pico años. Y aparece muy de pasada en otro evento, y es la historia del primer hombre que muere por la fe de Jesucristo, Esteban. ¿Han escuchado hablar de Esteban? Levanten la mano si han escuchado hablar de Esteban alguna vez. Hoy no vamos a hablar de Esteban.
Lean la historia de Esteban en la Biblia, es espectacular. Pero ya está acabando la historia de Esteban. Esteban ya ha dado su testimonio, ya lo han llevado a un juicio falso, ya lo han condenado. Y cuando Esteban termina de hablar, llegamos a Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Y esta es la reacción. Desde el 57, por favor. El siguiente, eso, gracias. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos, el Sanedrín, los fariseos. Después de que Esteban ha terminado de hablar, ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Nos hemos dormido en el 57. Bueno, no importa. ¿Me han escuchado, no ve? Ok. Lo sacan a empujones a Esteban, lo empiezan a apedrear para matarlo por su testimonio, por su fe en Cristo. Y agarran lo que quedó de Esteban, su ropa y sus cosas, y se la dan a un jovencito llamado Saulo. Saulo, su primera experiencia de Saulo con cómo lidiar con los cristianos. Saulo ahí se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué hago ante tremenda violencia? ¿Me emociono o me desagrado? Imagínate que estás en la escena de un linchamiento y aquel que va a ser linchado es un enemigo tuyo, alguien a quien aborreces, alguien que piensas que se lo merece, pero sigues teniendo una disyuntiva moral. ¿Está bien o está mal que se haga esto? Tú puedes escoger decir, está mal, me da repulsión ver esto y no voy a participar más de algo así. O tú puedes escoger decir, así hay que lidiar con todos los que son como él. ¿Cuál creen que fue la elección de Saulo? Leamos Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, por favor. Hechos 9, 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Saulo se inspiró por lo que pasó con Esteban y dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero no solo con Esteban, me voy a ir a los países vecinos, me voy a ir a las ciudades vecinas, con permiso de las autoridades, y me los voy a traer aquí para meterlos a un juicio y que les vaya igual. Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, pidió permiso legal para ir, meterlos en la canasta, meterlos en la cárcel y traerlos a Jerusalén para que sean juzgados, con el precedente del juicio de Esteban. Este era Saulo. Saulo era un tipo que quería eliminar por completo a todos los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Pablo los odiaba tanto? Leamos Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14, cuando Pablo se acuerda de lo que era. Les escribe y les dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo odiaba a los cristianos porque para él los cristianos eran un grupo de gente que había venido a romper con su cultura, con su cosmovisión, con su forma de ser. Saulo era fariseo. Como fariseo era temeroso de Dios al punto de que él pensaba que la obediencia absoluta a Dios era la única opción, y todo aquel que se oponga a esa obediencia merecía ser impío. Merecía ser hecho a un lado. Un fariseo nunca iba a entrar a la casa de un gentil porque iba a ser impuro, inmundo. Para ellos, todo aquel que no era judío era un perro. Pero los cristianos eran judíos en esa época. Jesús era un judío, seguido por judíos. Y imagínate en la mente de Pablo, ahora un grupo de judíos, ex fariseos, contemporáneos míos, están empezando a hablar en contra de Dios en la mente de Pablo. ¿Qué hay que hacer con ellos? Exterminarlos. Vamos a sacar este cáncer de raíz. Esa era la idea de Pablo. Y por eso Pablo escribe lo que hemos visto en Gálatas. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla.
Porque Pablo no reconoció a Dios en la iglesia. Él pensaba que la iglesia estaba blasfemando a Dios y la quería destruir. Y luego le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, unos años después, 1 de Timoteo 1:13. Anteriormente, yo era el blasfemo. Yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Hubo algo que generó este cambio en Pablo, en Saulo. Un hombre que lo que quería era eliminarlos, extirparlos, porque pensaba que eran contrarios a Dios. Y luego se da cuenta y dice, yo era un blasfemo, un ignorante. Estaba actuando sin saber lo que estaba haciendo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Este es el principio de la historia de Saulo. Saulo nos presenta un dilema moral a todos nosotros. Porque sería fácil sentarnos y decir, ¿qué tipo? Yo nunca haría algo así. Pero yo te aseguro que todos tenemos ese potencial en nuestro corazón. Cuando alguien amenaza la misma razón de tu existencia, nuestra misma naturaleza reacciona violentamente. Si no, te reto a que salgas y veas videos, solo ve videos, entrate a YouTube o donde quieras, de las últimas marchas de líneas de oposición y de oficialismo, políticas en nuestro medio. Hablemos de Latinoamérica, no de Bolivia solamente. Salen con flores, ¿verdad? ¿O con qué salimos? Con insultos, con palos, con odio. Y tiene que haber resguardo policial para que no se crucen, porque si se cruzan, ¿qué va a pasar? Todos tenemos el potencial en nuestro corazón de reaccionar con odio y violencia ante aquello que pensamos amenaza nuestra manera de vivir. Es fácil ver a Pablo desde afuera y decir, ¿cómo va a hacer eso contra los cristianos? Pero para Pablo los cristianos eran eso, era una amenaza a su cultura, a su sociedad, a su estilo de vida. Y Pablo luego se da cuenta y reconoce que él actuó en completa ignorancia, sin saber lo que estaba haciendo, sin conocer a Dios. Algo cambió en Pablo. ¿Qué puede haber sido? Sigamos leyendo Hechos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Se acuerdan que Pablo fue y pidió permiso legal para ir y traer a los cristianos y deshacerse de ellos? Bueno, ya le dieron el permiso y está viajando a irlos a perseguir. Hechos 9, versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, a su meta, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Saulo estaba yendo a su objetivo y en su objetivo se encontró con algo que no esperaba. En esas épocas estaba yendo a caballo. Lo modernizaremos un poco. Imagínate un club de motoqueros con sus palos a un lado y sus ametralladoras atrás, yendo a perseguir a la oposición. No todos los motoqueros son así, ¿no? Pero imagínate para traer la escena de ahora, ¿ya? Y están yendo ahí, listos para agarrarlos. Y en el camino, ¡pum!, aparece una luz, los tumba toditos al piso, tremendo accidente, imagínate el barullo. Y el líder de los motoqueros, Saulo, ve a una persona ahí y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Listo, ¿te imaginas? Si Pablo era así moreno como mi amigo Gustavo, se puso así de blanco como mi amiga Paula, pálido de miedo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien persigues. Aquí estoy. ¿Qué quieres conmigo? Listo. Y los demás motoqueros no lo vieron, pero lo escucharon.
Pablo se imaginaba que estos cristianos eran un grupo de altaneros revolucionarios, campesinos ignorantes que querían cambiar la sociedad. Nunca se cruzó por su mente que este Jesucristo realmente había resucitado, que murió en la cruz y que de verdad se levantó, y que la gente que daba testimonio de él estaba dando testimonio de alguien quien realmente vivía y quien realmente era quien dijo ser. Jesús dijo ser el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús dijo: póngame en la cruz y en 3 días voy a resucitar. Y resucitó. Y se apareció resucitado a sus discípulos y a sus seguidores, y ellos empezaron a dar testimonio de esta resurrección. Y descendió el Espíritu Santo en Pentecostés sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas, y nació la iglesia, y por miles se iban convirtiendo por fruto del testimonio de ellos. No vieron a Jesús resucitado todos, los discípulos y algunos más, pero por el testimonio de los discípulos un montón de gente empezó a creer en Jesucristo. Y Pablo decía: estos tipos están locos, están hablando barbaridades. ¿Quién se va a morir y va a resucitar? ¿Qué clase de blasfemo va a decir que es hijo de Dios? Y entonces Jesús se le aparece y dice: aquí estoy resucitado, ¿ahora qué haces con esto? Y lo deja ciego, solamente por si acaso. Y le dice: anda a la ciudad y espera a las instrucciones que te van a llegar. Ahora, en una película moderna de Hollywood, Pablo llega a la ciudad, se echa en la cama y aparece otra vez Jesús y le empieza a hablar, y Pablo sale por la ventana como Superman, ¿no ve? Descubre su gen de X-Man y no sé qué cosas. Pero a Pablo le llegan las instrucciones desde la fuente más inverosímil, de donde menos te hubieras imaginado, de un anciano llamado Ananías. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 9, ¿sí? ¿Estamos aquí? Hechos 9, versículo 10 en adelante. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Bonito, ¿no? Se le aparece Jesús, él era discípulo y se le aparece Jesús: Ananías, aquí estoy, gracias, anda, ve a la casa de Judas. No es el Judas Iscariote, por si acaso, no es el Judas traidor. Hay un montón de Judas. Judas en esas épocas era como llamarse Mauricio en Génesis, ¿ya? Era el nombre más común del pueblo, ¿sí? Donde ibas había un Judas, ¿ya? Ok. Anda, ve a la casa de Judas en la calle derecha, llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Saulo está orando y yo le he dicho en una visión que va a ir un Ananías y va a orar por él. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Señor, me estás diciendo que vaya y me presente ante aquel que me quiere llevar preso para matarme. ¿Qué tal? ¿Qué haces si Dios te la plantea así? Harold, ¿te están buscando para llevarte preso? Anda donde el policía y ora por él. Ese es el planteamiento de Jesús a Ananías. Y Ananías le dice: no pues, que vaya otro. Que vaya el Diego, es líder de alabanza. Versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Bueno, Ananías obedece. Va donde Saulo, ora por él. ¿Y cómo llega Ananías donde Saulo? Hermano Saulo, el Señor me manda a orar por ti. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque estamos hablando de la vida de Pablo, pero quisiera que un minutito te enfoques en la vida de Ananías.
Y ya les he presentado el planteamiento de Ananías. Anda donde aquel que te detesta, que te quiere matar, está enfermo, ora por él, para que se sane. ¿Qué harías? ¿Qué harías si Dios te plantea con la oportunidad de salvarle la vida a tu peor enemigo? Y Ananías obedece. Se parece mucho la historia de Ananías a la historia de Jonás. Ambos Dios les plantea la idea de ir a salvar a alguien que tenía el objetivo de destruir a él y a su pueblo. La diferencia entre Ananías y Jonás es que Ananías obedece. Jonás acaba en el estómago de un pez. Si no conocen a Jonás, léanlo en su Biblia. No vamos a hablar hoy día de Jonás. Ananías obedece y va, y esto es todo lo que Ananías hace, una oración. Y sale de escena y no sabemos más de Ananías. Esa oración de Ananías hizo que Saulo se bautice, se levante, reciba el Espíritu Santo y se convierta en nuestro conocido apóstol Pablo. Una sola oración, un solo acto de obediencia que cambió por siempre el destino de la iglesia y por extensión de toda la humanidad. Ahora yo te hago una pregunta, no todos estamos llamados a ser Pablo. A veces nos toca jugar el rol de Ananías nada más. Simplemente decir, voy a hacer caso y voy a orar por alguien. Voy a hacer caso y le voy a mostrar el amor de Dios a alguien. Tú no sabes si esa persona a la que tanto odias, que tanto mal te ha hecho, que tiene todo contra ti, puede encontrarse con Jesucristo. Y fruto de tu simple oración y de tu simple muestra de amor, ser transformado y transformar el futuro de tu nación. Yo me pregunto qué diferente hubiera sido nuestra realidad hoy si hace 30 o 40 años el amor de Dios hubiera sido mostrado a muchas personas que hoy ostentan poder y tienen un concepto muy contrario de los cristianos. Una sola oración, un solo acto de amor, una sola cosa de decir, Señor, voy a hacer a un lado a mi yo, mis emociones, mi carácter, y te voy a hacer caso a ti. Ananías no tenía idea de lo que estaba haciendo, solamente le obedeció a Cristo. Y se levantó el apóstol Pablo, quien viajó por todo el Imperio Romano plantando iglesias, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento, y cuyo fruto del testimonio de la escritura de Pablo es que la iglesia sigue siendo hasta hoy lo que es. No desprecies el llamado de Ananías. No desprecies que Dios te dé la oportunidad de mostrarle amor a alguien, de orar por alguien, de perdonar a alguien, por muy terrible que te parezca. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, volveremos con Pablo entonces. Pablo, Saulo, el perseguidor, el que quería matarlos a todos, se encuentra con Jesucristo. Jesucristo dice, aquí estoy, ¿qué dices? Y Pablo calladito, va ciego, Ananías ora por él, recibe el Espíritu Santo, se bautiza y sale a cumplir el llamado que Cristo le había dado. ¿Y se acuerdan cuando Jesús le habla a Ananías? Le dice, le voy a decir todo lo que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. No vamos a ver eso hoy, ese es tema de la próxima semana. Hoy estamos viendo la conversión, todavía no el ministerio de Pablo. Pero esta simple conversión de Pablo es hasta el día de hoy uno de los argumentos, una de las realidades más sólidas para creer en la resurrección histórica de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este hombre que quería matar, asesinar a los cristianos, que lo veía todo como una mentira, que los odiaba de todo corazón, tiene un cambio radical de la noche a la mañana. Y ese su cambio radical le lleva a dar su vida por aquello a lo que él perseguía. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Estarías dispuesto a ser torturado, asesinado, a perderlo todo por una mentira? ¿Estarías dispuesto a perder tu casa, tu familia, tu reputación, tu trabajo,
tu salud, a ser preso por algo que sabes que es mentira? Tal era la convicción de Pablo de la resurrección de Jesucristo que estuvo dispuesto a aguantarlo todo por testimonio de esa resurrección. Tal fue el cambio de Pablo que estuvo dispuesto a perderlo todo, a sufrir todo, a luchar con todo, a dar su cabeza, literalmente, por testimonio de esa resurrección. Tal fue el resultado de la oración de Ananías, de hacer caso. Pablo le escribe a Timoteo y resume esta experiencia de él, esta experiencia personal de Pablo, y por qué esta experiencia es relevante para nosotros. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 14 al 17, Pablo escribe y dice: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, quiero que escuches y pienses en esto. Este mensaje que te voy a decir, esto que te voy a decir, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué quiere decir digno de crédito? Es digno de confianza. Esto que te voy a decir es aquello en lo que te tienes que aferrar, es aquello en lo que tienes que creer, es aquello que todos deberían creer: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y luego Pablo usa su vida como ejemplo y dice: yo siendo el peor de ellos, el mayor de los pecadores, yo siendo aquel que no se merecía nada, Dios me mostró su gracia y su misericordia, y en esa gracia y misericordia me rescató a mí para ponerme de ejemplo de los demás que vayan a creer en Él. Vamos a volver a leer 1 Timoteo 1:15 en otra versión, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y Pablo le dice así: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Hazme un favor, ya que despiértense un poquito, míralo al de al lado y dile: tienes que aceptar esto. Con toda confianza. Ahora dile tú con confianza, pues, a ver, dile: tienes que aceptar esto. Con confianza. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, decía Pablo. La conversión de Pablo, la historia de cómo Pablo empieza a vivir para Jesucristo, tiene este mensaje fundamental para nosotros. Si Jesús pudo agarrar a Saulo, mostrarle misericordia, transformarlo y hacer de él probablemente el más grande de los apóstoles, no hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar, que Dios no pueda transformar. Pero de la misma manera, no hay nada que tu vecino, que tu enemigo, que tu opositor haya hecho que Cristo no pueda perdonar y que Cristo no pueda transformar. Pablo tenía un solo objetivo en mente, que era destruir por completo el legado de Jesucristo. Y Jesucristo se le apareció y le dijo: yo tengo otro objetivo para ti: hacerte mi mayor legado.
La invitación hecha por Cristo a Pablo, ahora es hecha por nosotros, perdón, por él, a todos nosotros, a toda la iglesia por extensión. No sé cuáles eran tus objetivos antes. Pasarla bien, vivir la vida. No sé si odiabas a los cristianos o te daban lo mismo. No sé qué había en tu corazón y qué hayas hecho. Pero la invitación de Cristo sigue estando abierta para ti hoy y te dice simplemente esto: yo tengo otra invitación para ti. Yo tengo la invitación de hacerte parte de mi legado, de transformar tu vida, de darle un propósito verdadero. La experiencia de Pablo fue única en la historia. Aparte de él, nadie más se encontró con Cristo en persona y le dijo: ven, te voy a ser apóstol. Pero como el mismo apóstol Pablo decía, fue usado como ejemplo para los que creyendo en él recibirán vida eterna. La transformación de Pablo, fruto del encuentro con Jesucristo, es ejemplo para todos nosotros, que por medio de la fe en Jesucristo recibiremos también la vida eterna. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? ¿Sí? Ahora tú no te vas a encontrar, lo siento, te lo estoy diciendo así sin lugar a dudas, no te vas a encontrar como Pablo con Jesucristo. No lo esperes, no lo busques, porque no va a pasar. Porque la experiencia de Pablo con Cristo fue la experiencia de la soberanía de Cristo para él. No, lo siento, Jesús no te va a aparecer y te va a hacer apóstol. Esa época ya pasó. Pero sí te puedes encontrar con el Cristo resucitado por medio de su Espíritu Santo en ti. Y esa es la experiencia que ha marcado 2000 años de la historia de la iglesia. Esa es la experiencia por la que los que estamos aquí hoy. Porque de una manera espiritual en nuestro corazón hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, vivo y real, con aquel que te transforma, con aquel que toca tu vida, con aquel que te despierta una nueva conciencia y cambia tu manera de ser, con el que un día te encontrabas haciendo algo que te parecía muy normal y de repente llegaste y dijiste: esto ya no es para mí. Con el día que llegaste a farrear y a hacer cualquier cosa y al tomar el primer sorbo de alcohol dijiste: qué cosa más asquerosa, ¿qué hago aquí? No estoy predicando abstinencia absoluta del alcohol, por si acaso es otro tema. Pero estoy predicando de cambio y convicción. De aquel día que te parecía muy bien llegar a tu casa y gritarle a tu familia y ser un gran déspota atrevido. Y un día llegaste y te sentiste la peor basura del planeta. Y hubo un amor que empezó a fluir de ti. De aquella vez que eras violento y te buscabas conflictos con todo el mundo y un día después de ponerte violento dijiste: eso no, este no soy yo, ya no soy yo. La experiencia de aquel mujeriego que pensaba que cada mujer diferente era un trofeo diferente y un día se despertó y dijo: soy la persona más asquerosa del planeta. Dios me ha llamado a una relación de amor, entrega y monogamia con la mujer que Él me dé. O de aquella chismosa que le gustaba tijeretear a todo el que se le cruzaba por delante. Y un día se encontró hablando con su lengüita y dijo: este no soy yo. Mi lengua no está hecha para destruir, sino para construir. La experiencia del encuentro con el Cristo resucitado por medio de la transformación del Espíritu Santo en nuestro corazón y conciencia nos da testimonio de que Él es quien dijo ser, de que Él vive hoy y de que así como el apóstol Pablo, que era el peor de los pecadores, Dios lo levantó y lo hizo el mayor de sus seguidores. No importa quién seas, lo que hayas hecho, de dónde vengas o cuál sea tu historia, a Cristo le importa una cosa: que te encuentres con Él hoy, que le entregues tu vida a Él hoy por la fe y que le digas: aquí estoy, hasta aquí he vivido como yo vivía, hoy quiero vivir como tú me digas. Y nuevamente con esto cerramos. Pablo no es más que un ejemplo que te dice: si se pudo con él, sí, se puede contigo. Pero así como él, y así como Ananías, y así como Pedro, y así como Esteban, te corresponde a ti dar un solo paso y decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga?
aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta más sencilla y más peligrosa de tu vida. Es la pregunta más sencilla y más peligrosa de tu vida. ¿Por qué es sencilla? Aquí está Dios. Y si te encuentras con Dios, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. ¿Y por qué es la más peligrosa? Porque Dios te va a responder. Y su respuesta no va a ser la que estabas esperando. Su respuesta va a ser seguirme, tomar tu cruz, negarte a ti mismo y hacer mi obra. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? A manera de resumen, la vida y la conversión de Pablo nos llama a hacer al menos 4 cosas. Escúchame, al menos 4 cosas. La primera, buscar una relación con Jesucristo resucitado. Esta relación viene por medio de la fe y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, hazme un favor, conmigo di número 1. Número 1, buscar una relación con Cristo. Número 2, aceptar el absoluto perdón de Dios, dejando el pasado por completo. Dios ya te perdonó, ya no te reprocha lo que hayas sido o lo que hayas hecho. Entonces, número 2, acepta el perdón de Jesucristo. Ahora di conmigo, número 2, acepta el perdón de Jesucristo. Número 3, entrégale tu vida por completo a Cristo. Ahora di conmigo, número 3, Jesucristo, te entrego mi vida. Y número 4, dar testimonio a otros de esta nueva vida. Cristo vive, salva, perdona y restaura. Esa declaración es digna de toda confianza. Entonces di conmigo, número 4, voy a dar testimonio a otros. Ahora le diremos de corrido. Número 1, quiero una relación con Cristo. Acepto su perdón. Le entrego mi vida por completo. Voy a dar testimonio de Él a otros. Listo. Querías una razón de vivir, ya la tienes. Eres amado, perdonado, aceptado y capacitado para ser testigo de Cristo a otros por medio de tu fe. Amén.